Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Esta vez les informaré del crimen que sacudió a Querétaro, y que quizá ya algunos lo conocen. Se trata de la historia de Claudia Mijangos. Los invito a que se queden hasta el final del video, ya que les contaré la historia completa que nadie les ha contado de Claudia Mijangos. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1956 y es conocida como la Llena de Querétaro. Claudia Mijangos se crió en una familia funcional de clase media. En su juventud fue nombrada Reina de Belleza de Mazatlán. Luego de graduarse en comercio, en 1972 se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez. Tuvieron 3 hijos: Ana Belén Castaños Mijangos, Claudia María Castaños Mijangos y Alfredo Antonio Castaños Mijangos. Claudia Mijangos y Alfredo Castaños Gutiérrez tenían serios problemas de conducta. Alfredo, de un carácter extremadamente posesivo, dominante e abusivo, mantenía a Claudia sometida a la voluntad de éste. Los celos de él cegaban toda razón. Hay indicios de que la agredía y maltrataba constantemente y ejercía tormento psicológico. Era una vida tormentosa la que Claudia y sus hijos vivían al lado de este hombre. Lo que llama mucho la atención es que en los 30 años de sucedido este hecho, ninguna autoridad, investigadores y especialistas en felicidios se han dado a la tarea de investigar a Alfredo, el esposo de Claudia Mijangos, siendo que es un tema tan serio como este. Han dejado suelto el hilo negro. Después de la muerte de los padres de Claudia, la familia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a la ciudad de Querétaro, México. Claudia Mijangos era una ama de casa religiosa y ejemplar, que en un arranque psicótico cambió su vida y la de toda una ciudad. Al cumplirse la sentencia, Claudia Mijangos recobra su derecho a libertad. Sin embargo, debido al dictamen que se hizo sobre el caso, ella no podrá salir del hospital psiquiátrico, donde pasó más de la mitad de su condena, si no hay nadie que acuda a firmar un documento donde se haga responsable de ella y lo que pueda hacer. Esto lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cervón. Se determinaron 30 años y el 24 de abril de 2020 terminó su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental, y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella, o de acuerdo al análisis, si ella amerita seguir estando en internamiento, quedará en internamiento, pero ya no como una medida impuesta por la sentencia, sino como una medida de prevención en temas de salud, explicó Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia. También dijo que hasta hoy nadie se ha acercado al tribunal para realizar trámites en el caso de Claudia Mijangos. Hace 3 décadas, una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que le nombraron la Llena de Querétaro. Ella asesinó a puñaladas a sus hijos, 2 nenas de 11 y 9 años y un nene de 6. El felicidio ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en una colonia de clase media en la ciudad de Querétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos 3 horas las que duró el ataque contra los menores. Horas antes, en la noche del 23 de 1989, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Su amiga, Vázquez, le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Fue Alfredo, de 6 años, el primero en ser atacado por su madre con una arma blanca, apuñalándolo en varias ocasiones para después cercenarle la muñeca hasta que logró amputarle una mano. Según el análisis, se presume que fueron los gritos del menor los que despertaron a sus hermanas, quienes dormían en otra habitación. Y sería Claudia María, de 11 años, quien habría intentado defender a su hermano de los ataques de su madre, lo que lo convirtió en la siguiente víctima. Muchos medios aseguran que una vecina refirió que escuchó los gritos de la niña que decía: "A mí no, mamá". Sin embargo, de acuerdo con el informe pericial, una vecina declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 5 de la mañana había escuchado gritos, pero no le dio importancia. Se cree que la hija mayor, María Castaños, trató de huir de su madre,
por lo que ésta la persiguió por la casa y la apuñaló en diversas ocasiones, por lo que sería en ese momento cuando las escaleras y el piso inferior se llenaron de sangre. La última en morir habría sido Ana Belén, de 9 años, quien se había quedado en su cama, incapaz de moverse del miedo que le ocasionó escuchar a sus hermanos gritar. Después de haberlos asesinado, Claudia arrastró los cuerpos hasta su cama, en la habitación principal, y se habría herido a ella misma en un intento de quitarse la vida. Sin embargo, estas heridas fueron superficiales y no pusieron en riesgo su vida. Alrededor de las 4 de la mañana, Verónica recibió una llamada de su amiga Claudia Mijangos, una llamada extraña, donde Claudia sonaba desesperada y asustada, diciendo cosas sin sentido, por lo que Verónica intentó tranquilizarla, pero Claudia ya había colgado. Unas horas después, alrededor de las 9 de la mañana, Verónica acudió a la casa de Claudia, tocó el timbre y esperó por alrededor de media hora, pero al no haber respuesta, empujó la puerta y al ver que estaba abierta se asomó por ella. Al asomarse, vio las manchas de sangre por el piso de la planta baja. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos, pero la primera imagen que Verónica enfocó fue a Claudia, al pie de la escalera, con el vestido tinto, lleno de sangre desde el pecho hacia abajo. Arrastraba los pies y con las manos sujetaba la boca del estómago. Al ver la imagen, la amiga salió corriendo y llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Cuando la policía llegó, encontraron a Claudia recostada junto a los cuerpos de sus hijos, con el cuchillo en la mano, aunque estaba en estado de shock y apenas consciente. Un día antes de los hechos, Alfredo Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento los había regresado a la casa donde vivía con su madre, y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían casa. En un principio, los investigadores creyeron que alguien había ingresado a la vivienda y atacado a la familia. Sin embargo, no había señales de que hubiera intentado forzar la entrada de la casa, además de que el arma homicida estaba en posesión de Claudia. El primer sospechoso fue Alfredo, el esposo de Claudia. Sin embargo, pudieron comprobar que él se había retirado de la casa antes de los hechos. Una vez en el hospital, Claudia estaba desorientada y repetía que tenía que ir a buscar a sus hijos para llevarlos a la escuela y hacerles el desayuno. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche, después de la kermés a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Alfredo Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad, con la onerosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres, y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica, y sus hijos creciendo parecía que la vida les sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad, algo de lo bueno que ella tenía. Claudia Mijangos se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo, con sus ojos azules de los que ella se enamoró y con una estatura de 1,90 metros. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan las versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto,
pero tampoco lo negó. Únicamente, la Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio de amor que mantenía con Claudia Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga, Adriana Vilchis, cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas agresivas en Claudia Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue a la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó allí en calzones por horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura, en cambio, defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente fue cuando sucedieron los hechos criminales. En el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, los investigadores encontraron 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color y limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. De acuerdo con la información pericial, ese lunes trágico 24 de abril, Claudia tenía una cita con su psiquiatra para que le entregara una orden de internamiento, pues estaba diagnosticada con delirios severos, pero se resistía al tratamiento. Una vez que Claudia es sometida a evaluaciones psiquiátricas, después de haber cometido los asesinatos, los doctores establecieron que pudo haber inventado las historias que contaba, pues Claudia padecía psicosis orgánica y le detectaron un quiste en el lóbulo temporal derecho, además de la perturbación de la personalidad tipo paranoide. En sus primeras declaraciones, Claudia decía cosas sin sentido, como que el esposo de Vero le dijo que Mazatlán había desaparecido y que cuando se asomaba por la ventana, Querétaro estaba vacío. Además decía que no sabía quién la había lesionado y aseguraba que las manchas en su ropa era salsa catsup. 3 días después, ella declaró que desde una semana antes se sentía muy rara y Claudia agregó estas palabras, como que no era yo. Me miraba al espejo y me veía la cara con carne podrida.
descarnada. Veía por la ventana que Querétaro estaba poblado por puros espíritus, por cuerpos ambulantes, que mis hijos estaban poseídos, que se iban a hacer monstruos. Tenía que acabar con ellos y terminar todo. Regresaría a la normalidad, agregó Claudia, después de los hechos. Posteriormente, declaró que la voz de un hombre la obligó a cometer el crimen y aseguró que no era ella la que lo hacía y que era la voz de ese hombre que le ordenaba hacerlo. El daño que quisieron hacerme ya lo hicieron. La semana anterior, escuché esa extraña voz. A lo mejor fue producto de mi imaginación, declaró Claudia después. Héctor Parra Rodríguez, quien se desempeñaba en esa época como secretario del Gobierno de Estado de Querétaro, recordó cuando sucedieron los hechos, pues la dependencia que encabezaba estaba a cargo de los reclusorios, por lo que le tocó conocer a Claudia Mijangos. Héctor Parra agregó: tuve la oportunidad de conocer a la señora Claudia Mijangos, de platicar con ella, y bueno, de vivir incluso parte de este episodio, dado que yo vivía en ese entonces en la misma colonia, Jardines de la Hacienda, comentó. Parra Rodríguez recuerda que Claudia padecía de esquizofrenia, por lo que perdió el contacto con la realidad. En ocasiones la señora tenía momentos de lucidez, y otras ocasiones estaba totalmente fuera de la realidad. No sabía ni siquiera que tenía hijos, no sabía lo que había pasado, y en otros momentos, cuando regresaba a la realidad, soltaba en llanto porque habían fallecido sus 3 pequeños, detalló Héctor Parra, quien era el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. Claudia estuvo presa durante buena parte de su reclusión en el Centro Penal de Tepepán. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, que es la de 30 años. Se encontraba en el sector psiquiátrico de la cárcel. Fue operada de tiroides en el año 2007 y en el año 2009 compartió celda con la francesa Florence Cases. Durante mucho tiempo se corrieron rumores de que había salido en libertad y reclamado su propiedad, pero no eran reales. Finalmente, el 24 de abril del 2019 fue liberada de la cárcel. Cuando Claudia cumplió su condena, fueron sus familiares por ella al Cerezo, y son quienes se hacen cargo de su cuidado y custodia, aunque lo último que se supo es que fue trasladada a una residencia psiquiátrica en la Ciudad de México, y al día de hoy se desconoce si Claudia sigue ahí o volvió a su estado natal, es decir, en la actualidad se desconoce el paradero real de Claudia. Su casa en Querétaro continúa en abandono. Según la leyenda urbana, la casa donde se cometió el crimen está embrujada. La casa terminó destruida dado que fue vaciada y fue pintada con grafiti. Y después, la misma autoridad tuvo que cercarla para evitar precisamente que las personas que por las noches dicen que por ahí escuchan lamentos, escuchan sollozos e incluso que se aparecían los pequeños. Y bueno amigos, hasta aquí el caso. Si les ha parecido informativo, ya saben que su like y comentario ayudarán como no tienen idea. Si es así, estoy muy agradecida con todos ustedes. Ahorita ya estoy muy activa, así que les recomiendo que activen la campana de notificaciones. Yo sé que este caso ya lo conocen muchos, pero yo quise contárselos en mi versión, con mi propia investigación, con todos los detalles que yo puedo encontrar importantes en el caso. Entonces, ya saben que a mí, cada caso que yo hablo por respeto a la víctima, me gusta hablar todo acerca de su historia y todo lo que se sabe acerca del caso. Entonces, no me importa si me llevo toda una semana, 8 días o 10 días. Ahí está el crimen de Fernando Sosa, que ya más de 500,000 del mundo, por así decirlo, lo conocen. Entonces, ahí sí me llevé varios días, amigos, no les miento, me llevé más de los 8 días. No digo que tampoco no me despegaba las 24 horas del día, o sea, para comer, para hacer mis cosas. Tuve yo que despegarme, pero pues al mismo tiempo, me sacrifiqué por él, por respeto a la víctima, porque después de 3 años de sufrimiento para que los padres esperen justicia, creo que es mucho dolor. Entonces, si hay algo que puedo yo hacer aquí en el canal es hablar de las víctimas. Igual si no conocen de un caso que casi nadie ha hablado, yo con gusto pues ya saben que lo puedo investigar y se los puedo dar a informar. El caso de Fernando Sosa dura 1 hora y 20 minutos en mi canal. Ahí en comentarios pongo lo que recibieron la condena para que vayan y lo vean. Entonces, si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que tengas un bonito día donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el siguiente video. Que estés muy pero muy bien. Bye bye.